¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Pescadores de Hombres. Continuamos nosotros con nuestros mensajes de Semana Santa. Esta mañana vamos a tratar el tema de la reconciliación. La palabra reconciliación presupone un estado anterior de enemistad o de malas relaciones que termina con un acto que hace posible la amistad y las buenas relaciones. La palabra se emplea en el orden natural. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, verso 11, Pablo dice que la mujer apartada de su marido ha de quedar sin casarse o debe reconciliarse con él. Es importante notar que, en el uso bíblico de estos términos, la enemistad es siempre la del hombre contra Dios y no la de Dios contra el hombre. Como hemos visto en estudios anteriores, la ira de Dios es la relación de su justicia contra el pecado del hombre y es compatible con su amor para con el mundo rebelde, ya que dio a su Hijo para hacer posible la salvación del hombre. La hostilidad del mundo ante Dios se puso de manifiesto en el rechazamiento y la crucifixión del Dios hombre. Anticipando por un momento lo que se ha de detallar, diremos que la obra de la cruz satisface las exigencias de la justicia de Dios, siendo la propiciación la que hace posible que se levante la ira de Dios que estaba sobre el hombre. En vista de este gran hecho, no existe impedimento de parte de Dios para el retorno del hombre a su obediencia, y los mensajeros de la cruz ruegan a los hombres: reconciliaos con Dios. Toca al hombre de poner su actitud de rebeldía y acercarse humildemente al trono por medio del arrepentimiento y de la fe cuando haya que la paz ya está hecha en Cristo Jesús y que el trono de justicia se ha trocado en trono de gracia. Se explica pues, mis amigos, la base de la reconciliación en el libro de los Romanos capítulo 5 versos 10 y 11. Dice la palabra: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí se ve claramente que es la muerte del Hijo la que hace posible la paz entre Dios y el hombre, y el tema se enlaza estrechamente con el de la propiciación. Dios no podía hacer las paces con el hombre a cualquier precio, sino solo sobre la base de satisfacción de su justicia. El pasaje que más claramente destaca esta doctrina se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 versos 18 al 21, donde vemos que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En estas últimas palabras no se trata de la unión del Padre y del Hijo en la obra, sino más bien indican que Dios efectuó la reconciliación por medio de su Hijo. La piedra angular de la doctrina se halla en el versículo 21, al que no conoció pecado, refiriéndose a Dios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Veamos la proclamación de la reconciliación. Este aspecto, mis amigos, de la gran obra única de la cruz, tiene que ver con las relaciones entre Dios como soberano y los hombres como súbditos rebeldes, quienes por un acto de su propia voluntad quedan bajo el poder de Satanás, el príncipe de este mundo. Con mucha propiedad, pues, los mensajeros de la cruz se llaman embajadores cuando se trata de anunciar la reconciliación, porque representan al soberano que llama a sus súbditos rebeldes a que vuelvan a su obediencia. Así dice Pablo en el pasaje ya citado: Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, nos encargó a nosotros la palabra, es decir, el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. En cuanto a esta última cita, debemos notar que la palabra os en la versión Reina Valera no está en el original. Pablo no rogaba a los creyentes de Corinto que se reconciliasen porque ya lo estaban, sino que les explicaba el carácter de su ministerio ante el mundo en general.
El predicador se acerca pues a los hombres en el nombre de Cristo y con la comisión del Dios alto, amonestándoles que dejen su rebeldía, pues el Rey mismo ha provisto el medio para hacer posible su perdón y su recepción en el reino. Cuando hablamos de la recepción, de la reconciliación, ya se ha destacado que es el hombre quien tiene que reconciliarse con Dios, pues de parte de Dios todo está hecho. Es en Cristo que se recibe y el único medio es la fe en el Hijo de parte del hombre arrepentido. Últimamente, veamos lo que es el alcance de la reconciliación. La oferta se hace extensiva tanto a judíos como a gentiles, y la obra de la cruz derriba la barrera que antes existía entre ambas razas. Este pasaje pues es importante y podemos notar la hermosísima expresión: Él, Cristo, es nuestra paz. Llegará pues el día cuando no existirá ningún elemento rebelde en la creación de Dios, fuera de los espíritus malignos y los hombres que rechazaron la luz, y aún estos se someterán a la fuerza, ya que no quisieron hacerlo voluntariamente. Aparte, estas salvedades, el alcance de la reconciliación es universal. Así lo hayamos expresado en el pasaje fundamental de importancia como lo es Colosenses capítulo 1 versos 20 al 22, y por medio de él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. No se mencionan las cosas que están debajo de la tierra, o sea, los elementos asociados con la rebelión del diablo. Bendito día aquel cuando nada ni nadie se opondrá a la voluntad de Dios. Hasta aquí lo que fue Pescadores de Hombres. Volveremos con otro mensaje similar en estos días de Semana Santa. Hasta pronto, amigos.